Pero ya estamos en esos momentos con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. ¿Ahora sí? Muy bien. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. Doctor Quiroga, ¿puede Alberto Fujimori, en su calidad de indultado, expresidente indultado, postular ya sea a la presidencia o a un espacio en el Senado en las próximas elecciones? Yo sostengo que no, porque el indulto solo hace relevar el cumplimiento de la pena, pero él sigue siendo un condenado y su condena no ha terminado. Es exactamente la misma situación jurídica que tendría una persona que está en la cárcel, en prisión, solo que él, por el indulto presidencial, no tiene que cumplir la prisión si no está en su casa, pero sigue siendo un condenado, sigue generando antecedentes penales, tiene la obligación de pagar la reparación civil, tiene antecedentes penales y no ha sido perdonado. No es como ha expresado él o su abogado de que ha sido perdonado los delitos y que se considera inocente. No es un inocente, es un condenado por la justicia y por lo tanto durante el plazo que dure la condena está inhabilitado para participar de cualquier cargo público, sea por designación o sea por elección. Ujú. Quiero hacer una precisión. ¿Cuál es la diferencia entre una persona indultada y una persona que ha obtenido amnistía? Sí, es una diferencia importante. En primer lugar, el indulto lo da el presidente, es un perdón presidencial del cumplimiento de la pena, pero la persona sigue siendo responsable. Ujú. La amnistía borra el delito. La amnistía se da por el Congreso con una ley que, al ser los delitos tipificados por la ley del Congreso borra ese delito y por lo tanto el amnistiado es una persona inocente. Entonces no es lo mismo estar indultado que estar amnistiado. El amnistiado no cometió delito, no tiene antecedentes, es una persona que se considera libre de todo cargo para toda responsabilidad. En cambio, el indultado es una persona que es responsable y que por una gracia presidencial no cumple la pena. Pero eso no Ujú. quiere decir que la pena no exista, que no sea válida, que no sea vigente y que no genere las consecuencias de toda pena. Desde el punto de vista jurídico, un indultado tiene la misma situación que una persona no indultada que está en la cárcel. Le daría lo mismo que esté en su casa o en la cárcel, en cumplimiento de la pena, para efectos de los impedimentos. Muy bien, entonces Alberto Fujimori no podría postular ni a la presidencia ni al Senado. Ni ser designado para ningún cargo público de designación gubernamental. Es un condenado que tiene vigente una condena que no ha terminado y que lo único que tiene por una decisión presidencial basada en la Constitución es que no está obligado a cumplir la pena en la cárcel, pero su estatus es el de un condenado. Ujú. Y la cuestión de la nacionalidad también es un impedimento porque él tiene nacionalidad japonesa. No porque la Constitución actual, la del 33 era diferente. La del 33 decía que si uno adquiría una nacionalidad distinta, perdía la peruana, excepto en los países hispanoamericanos. La actual Constitución permite que un peruano de nacimiento adquiera otra nacionalidad y no pierda la suya propia, ¿no? De hecho, hay personas que tienen cinco o seis nacionalidades, además de la peruana. Lo que exige la Constitución para ser presidente o ministro o magistrado en los altos cargos de la República es el peruano de nacimiento, que es el peruano que nace en el Perú, o el peruano que nace en el exterior, pero que es registrado en el consulado porque tiene padre o madre peruana. El caso de la Padula o el caso de Sone o el propio caso de Jorge Chávez, que Ujú. nacieron en el extranjero pero fueron registrados en el consulado peruano. Se consideran peruanos de nacimiento. Fujimori está registrado en el Perú, tiene un peruano de nacimiento, y si aún después le dan o le corresponde o le regalan o adquiere la nacionalidad de otro país, no pierde la peruana y sigue siendo un peruano de nacimiento. Bien, pero por lo pronto, por su condición legal, él De está impedido de condenado. todas Es un maneras, es un condenado condenado. que no ha terminado su condena, solo Ujú. que por una gracia presidencial, un regalo presidencial que está previsto en la Constitución, no la tiene que cumplir efectivamente en la cárcel, sino que puede estar en su casa. Pero eso no significa, como él lo traduce su abogado, que ha sido exonerado de responsabilidad, que es inocente o que ha sido perdonado. ¿Y qué opinas sobre esta ley que el Congreso, que ya lo habíamos analizado antes, que el Congreso mandó al archivo? Prácticamente lo devolvió a la Comisión de Constitución, donde impedía que sentenciados por delitos graves puedan postular a cargo público. Mal, pues, porque eso es lo que justamente hace que digamos, la opinión pública tenga un mal concepto del Congreso
y que alguna gente, llevando eso a la exageración, hable de una dictadura congresal, ¿no? Yo creo que el Congreso hace mal, no permitiendo que, digamos, personas que tengan antecedentes graves con condenas, con sentencias, dejen de participar en la vida pública, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Quiroga, por estar con nosotros aquí en Perú 21 Televisión, en La Voz del 21, aclarándonos los punto de vista jurídico, que es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Encantado. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes.